Uruguay pasó la fase 2 de revisión del proceso de pares del Foro de Transparencia Global Internacional sobre Fiscalidad, que también integra obviamente la OCDE. Y para conocer un poco más qué implica esto para Uruguay, qué tan importante es este paso o no, y qué es lo que puede pasar a futuro, sobre todo con el secreto bancario, recibimos al doctor Leonardo Costa, profesor de Fiscalidad Internacional de la Universidad Católica y también socio del estudio Bruc Costa. Leonardo, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación. Para comenzar, ¿cuándo le pones el punto de inicio a este proceso que ha llevado varios años? Nosotros, a mí me tocó presidir la delegación de Uruguay en el año 2003, en el Foro Global, que fue la primera invitación que nos hizo la OCDE para que nos empezáramos a incorporar a este régimen de, digamos, comunidad tributaria internacional con ciertos estándares. Ahí ya a Uruguay le habían marcado varias cosas, desde el secreto bancario, lo mismo que hoy de alguna manera lo hace pasar a Uruguay. La falta de transparencia en la información sobre quiénes son los titulares de las empresas, los problemas que había también con el acceso a la información contable. Uruguay, sobre todo desde el año 82 a la fecha, tuvo un proceso de creciente secretismo de la información, tanto societaria, bancaria, profesional, tributaria, etc. Y eso, naturalmente, durante muchos años fue el estándar internacional y era una ventaja competitiva. Lo que pasa es que el mundo, a partir de los años 2000, 2001 con temas digamos, del terrorismo, pero también con los temas tributarios, y sobre todo por un informe que de alguna manera la OCDE emite, que es las prácticas fiscales nocivas competitivas, prácticas competitivas nocivas, empieza a hacer hincapié en que, bueno, se terminó esta fiesta donde hay países donde yo puedo esconderme, no pagar los tributos en otro lado, socavando lo que llama la renta de la residencia, en aras de no ventajas competitivas en cuanto a economía, sino directamente en base a un secretismo, información oculta, etcétera, etcétera. ¿Es evadir tributos eso o es hacer una planificación para puede ser las pagar? Dos cosas. Puede ser las dos cosas. Puede ser las dos cosas. Digamos, lo que se está tratando de combatir acá son prácticas abusivas, básicamente evasión. Pero también ciertos esquemas tributarios no es que estén prohibidos, están permitidos. Lo único que uno tiene que saber la información, lo que se pide de la comunidad internacional es tener la información en el país de la residencia. Por ejemplo, un español con un sistema, con una estructura de inversiones en otro país. Bueno, yo quiero saber cuánto este español obtiene como renta global o mundial. Si uno mira del 2003 al 2011, por lo pronto, Uruguay tiene una radical transformación de su sistema jurídico en lo que tiene que ver con información bancaria. Al 2011, Uruguay legislativamente y políticamente entra en una política de tratados, de intercambio de información, donde toda la información es intercambiable en la medida que sea relevante, y en algún caso, como en el caso del Tratado de Argentina, se intercambia información a partir de esa fecha. Es decir, no hay retroactividad del tratado. Cuando Uruguay pasa esta ley, en la fase 1 se le observa a Uruguay las acciones al portador, se modifica la ley. Ahí pasa a haber un registro de accionistas al Banco Central, en donde todas aquellas sociedades con acciones al portador tienen que registrarse en el Banco Central. Ese registro la DGI puede acceder fácilmente a esa información sin ninguna restricción. Y eso hace que Uruguay, digamos, enfrente la fase 2 con estos dos cambios que son radicales. Cuando ayer se emite este informe en donde de alguna manera se le dice que Uruguay cumple mayoritariamente con los estándares de la OCDE, yo creo que esto es un premio para los negociadores, es también un premio para el sistema político que entendió la necesidad de lo que el mundo le está pidiendo al Uruguay, y también es un cambio del paradigma. De aquí en más, esto no solo llegó para quedarse, sino además para profundizarse. Es decir, Uruguay va a tener que discutir en los próximos años una modificación de su secreto bancario. ¿En qué sentido? Que probablemente vamos a ir a un intercambio automático de información. Entonces, probablemente en este año o el año que viene, quizás, Uruguay va a tener esta discusión. ¿Qué es lo bueno de este reporte? Porque para que la gente entienda, ¿qué es lo bueno que Uruguay haya pasado? Primero que nada, hoy los países están colocando aquellas jurisdicciones que no cumplen con los estándares como jurisdicciones de especial observación. Se habla de paraísos fiscales. Paraísos fiscales, pero básicamente es lugares donde hay falta de transparencia fiscal.
Entonces, las empresas internacionales para poder invertir en esos países, en cualquier país, lo primero que miran es cuál es el grado de compromiso que tiene el país. ¿Por qué? Porque eso después lo puede afectar también en el valor de la bolsa. Hay gente que lo ha cuestionado, sobre todo con el tema de las inversiones inmobiliarias de argentinos en Punta del Este, como que el tener un acuerdo de intercambio con Argentina ha retraído las inversiones en inmuebles en Punta del Este. Es verdad, eso ha pasado. Es decir, la Cámara Inmobiliaria lo ha dicho y eso ha pasado. El tema es, ¿Uruguay tiene margen para de aquí en adelante vivir en un mundo diferente al que nos tocó vivir? Y yo creo que tiene muy poco margen. Entonces, ¿qué es lo que a mi juicio va a pasar? Bueno, se va a empezar una discusión del secreto bancario y lo bueno de haber pasado este examen es que no estamos con el cuchillo en la yugular diciéndonos cambien mañana. Creo que Uruguay ahora tiene un espacio político para de pronto que la comunidad internacional no le diga este año cambialo. Con lo que también se puede hacer una discusión mucho más, diría yo, justa y honesta de cuáles son los cambios. Sí, tampoco a las apuradas. Tampoco a las apuradas, que a veces el Uruguay lo ha tenido que hacer y cuando hacemos las cosas a la apurada no salen bien. Y lo otro que me parece que también Uruguay tiene una oportunidad de darse cuenta que el mundo va hacia una transparencia absoluta. Por tanto, esos inversores que hoy ocultan un depósito en una casa y no la declaran a sus fiscos, en el muy corto plazo eso no va a poder seguir existiendo. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene a mi juicio Uruguay? Y de pronto Uruguay puede decir a determinados residentes, por ejemplo, uruguayos que hoy tienen dinero en el exterior, que inviertan en mercados transparentes, por ejemplo en bolsa de valores, le puedo establecer un régimen tributario más beneficioso. No el 12% como tiene hoy, sino de pronto más baja la alícuota, de manera tal de tratar de atraer a esos dineros que hoy tienen los uruguayos, los residentes uruguayos en el exterior, y tratar de hacer una especie de cambio de esos dineros que hoy tienen los no residentes en Uruguay, que de pronto huyen asustados de estos tratados. Leonardo Costa, muchas gracias por haber compartido estos minutos.